Bienvenidos a la tutoría de crecimiento y desarrollo. En este caso vamos a estudiar a un gran pensador como fue Darwin, que un poco hizo un antes y después en lo que respecta a la concepción del mundo tal cual lo conocemos, es decir, al devenir del mundo tal cual lo conocemos. En esta primera parte vamos a hablar exclusivamente de Darwin, pero quizás tengamos que remitirnos al tiempo anterior a Darwin, porque el hombre se ha preguntado muchísimo cuál es el origen de la vida. Hasta se han sugerido que la vida, hay teorías que han sugerido que la vida tenía un origen externo a la Tierra. Otros, como Haldane, científico ruso y británico respectivamente, plantearon hace años que quizás ciertas condiciones físicas en la Tierra son las que provocaron que se formara la vida a partir de moléculas sencillas. Y fue Miller en el año 1953 donde realiza algunos experimentos que permiten sustentar más firmemente esta teoría. ¿Qué es la formación en condiciones primitivas sometidas a descargas eléctricas de formación de macromoléculas unidas, asociadas a sistemas enzimáticos? Esto lo que permite es la generación de unas estructuras muy simples que pueden ser muy bien el origen de la vida tal cual la conocemos. Y existen ciertas condiciones. Acá tenemos una imagen a la derecha que son los estromatolitos. Son estructuras minerales pero bioconstruidas a partir de partículas carbonatadas. Estos sistemas permiten el desarrollo de cianobacterias fotosintetizadoras, y existen algunos de estos lugares fósiles que tienen algunos millones de años, en Australia 3.700 millones de años, donde puede también haber sido el lugar físico donde comenzaron a formarse estructuras primitivas, biológicas primitivas. Algunos de estos lugares existen hoy en día, incluso en nuestro país. Tenemos en Salta, en Socompa, algunos de estos lugares donde existe una variedad de microorganismos, incluso muchos de ellos no clasificados. Bien, ahora, ¿qué pasó después del origen de la vida? Bueno, existen obviamente teorías de que hay un devenir desde esa molécula primitiva hasta los entes biológicos actuales. Sin embargo, antes de que esa teoría, la teoría evolutiva, tuviera una gran firmeza, que fue a partir del año 1930 aproximadamente, antes fue muy discutida, existieron lo que llamamos teorías preevolutivas, como el creacionismo, donde había una gran base religiosa, y explicaba esta teoría que los seres vivos fueron creados y con una especie de
creación fija. Entonces las especies eran creaciones fijas, se creaban tal cual las vemos ahora, y a partir de ahí había una interacción entre los entes biológicos. Otras teorías un poco más evolucionadas dijeron, bueno, quizás se crearon en algún momento, pero después se fueron transformando por el devenir de la vida. Aceptaban la creación, pero luego decían que las especies podían cambiar e irse transformando. Los seres vivos se podían superar a sí mismos, ir haciendo cada vez una mejor especie. Y obviamente en esta teoría el ser humano era el reflejo de este proceso de transformaciones, ¿no es cierto?, como la especie superior a todas. Bien, uno de estos científicos fue Lamarck, donde él decía, se evoluciona desde lo primitivo hacia lo más complejo, mejorado, ¿sí? Entonces, con adaptaciones al medio ambiente aparecen funciones nuevas dadas por órganos nuevos. Estas adaptaciones son por necesidad, y aquellas funciones dadas por órganos que no eran utilizados, bueno, se comenzaban a atrofiar. Esta es una especie de desarrollo de la idea de ese transformismo, ¿no es cierto? Incluso afirmaba Lamarck que en esa adaptación al medio ambiente había desarrollo de características, y esas características se transmitían a la descendencia. Bien, sabemos que esto es un error. No todos los caracteres adquiridos pueden transmitirse a la descendencia. Es decir, es como si pensáramos que una persona desarrolla cierta musculatura, hace hipertrofia, y esa hipertrofia que es adquirida se pudiera transmitir a sus descendientes. Él decía, bueno, el ejemplo son los antílopes y las hojas de acacia, ¿no es cierto? Los antílopes fueron en épocas de sequía tratando de alcanzar hojas de acacia que estaban cada vez más altas, y eso hizo que los cuellos se estiraran y así lograran sobrevivir, y los cuellos de estos animales que sobrevivieron, bueno, fueron transmitidos, esos cuellos elongados, a la descendencia, y así se desarrollaron las jirafas. Fue una teoría que intentó explicar este cambio que había evidente en distintas especies. Pero quizás la persona más importante dentro de estas teorías es de quien nos vamos a ocupar hoy, que es Charles Darwin. Nacido en el siglo XIX, en 1809, ¿sí? Fue un científico británico que ya de muy chiquito, a los 8 años, tenía un gran interés por la naturaleza y realizaba colecciones de insectos, por ejemplo. A los 16 años, su padre, que era médico, lo hacía practicar con él en el consultorio y lo envió a la Facultad de Medicina. Darwin se casó con una pariente, con su prima, y tuvo varios hijos, una de las cuales, una de las hijas, falleció a muy temprana edad, y eso marcó muchísimo a Darwin,
e incluso en su alejamiento de algunas creencias religiosas que tenía la familia. Decíamos que fue muy importante para Darwin la universidad, pero sin embargo hubo un periodo en la vida de Darwin, que es cuando se da la muerte de su madre y a él lo mandan con su hermano a estudiar medicina. Eso fue a los 16, 17 años, que realmente sufrió muchísimo en el estudio de medicina. Cuentan que tuvo 3 intentos de asistir a clases de cirugía y se fue descompuesto de las clases. También hay que recordar que en esa época era la época preanestesia, no había cloroformo, no había ningún tipo de anestesia aún en esa época, así que las cirugías eran bastante cruentas. Bien, la cosa es que abandonó los estudios de medicina, ¿sí?, en la Universidad de Edimburgo, y el padre lo manda a la Universidad de Cambridge. Bien, acá a estudiar letras, ¿sí? No tenía ya una orientación biológica. Sin embargo, en esta universidad conoce muchísimos científicos ligados al ámbito biológico y puede perfeccionar sus habilidades taxonómicas, es decir, hacer clasificaciones. Comienza con una clasificación de escarabajos muy importante y comienza a hacer una revisión de toda la literatura que había sobre biología en esa época. Su teoría de la evolución lo posicionó como un gran científico, y cuando muere es enterrado en la abadía de Westminster, cerca de Newton, y es uno de los pocos personas enterradas en esa abadía que no son religiosas, ¿no es cierto? O sea, no son miembros de la iglesia, como arzobispos, que eran quienes se enterraban habitualmente en ese lugar. Bien, ¿cómo hace Darwin para desarrollar la teoría? Bueno, lo primero que vamos a mencionar que eso es la teoría de evolución se comenzó a comentar dentro de su propia familia. Su tío, Erasmus, ¿sí?, comenzó a hablarle del transformismo y de las teorías que existían en esa época. Cuando hablamos de transformismo tenemos que recordar a Lamarck, ¿no es cierto?, a Jean-Baptiste Lamarck, con su teoría de el pasaje de los caracteres adquiridos, la adaptación de las especies, en fin. Fue uno de los que leyó Darwin durante su época de estudio. Sin embargo, no le dio demasiada importancia al principio. Otro que influyó en él y que después lo ayudó mucho fue Lyell, un geólogo de la época. Lyell se opuso a lo que era el catastrofismo, donde se decía que de pronto había catástrofes que cambiaban totalmente las condiciones de vida, y por los estudios de Lyell sobre las capas, la acumulación de sedimentos en distintas capas, en las investigaciones geológicas que él hacía, determinó que, en fin, quizás lo que más se acercaba a la explicación era un efecto de gradualismo más que de catastrofismo. Bueno, esto también influyó en Darwin, en las lecturas de Darwin. Otro que influyó muchísimo fue Malthus. Thomas Malthus era un economista y planteó quizás de un modo alarmista que la población crecía y la producción de alimentos crecía, pero el crecimiento era desigual. Es decir,
la población crecía de un modo geométrico y la producción de alimentos crecía de un modo aritmético. Por lo tanto, siempre iba a haber más bocas que alimentos para sustentarlas, ¿no? Y eso tuvo también otro efecto en Darwin. Después, Darwin era un gran pensador e investigador. Él en realidad hace un gran trabajo de recopilación, investigación y de registro, pero después pasa 30 años trabajando sobre sus registros antes de desarrollar su teoría. Y en esos años también hace experimentos con plantas en jardinería, con palomas, con desarrollo de líneas de palomas, e incluso él, por alguna razón de estrés imagínense, en esa época ya tenía mucho estrés, se retira al campo y tiene acceso a trabajar en el campo con sus materiales, y ahí tiene acceso a las crías de ganado, ¿no? Y cómo se hacen las líneas de cría para mejorar el ganado. Bueno, todo eso influyó en el desarrollo de su teoría. Pero bueno, estamos ante un Darwin joven que de pronto recibe una invitación para embarcarse con el capitán Fitzroy en el viaje del Beagle. HMS significa Her Majesty's Ship, el buque de su majestad, Beagle. Y este era el segundo viaje del Beagle. Eran viajes obviamente alentados por la corona inglesa, donde el capitán hacía todo un trabajo de registro de rutas, desarrollo de mapas de distintas partes del mundo, ¿no? En el primero había habido un problema y el ayudante del capitán se había suicidado, y el capitán quería a alguien que lo acompañara. Entonces lo invitan a Darwin como acompañante del capitán, y cuya función iba a ser recopilar información sobre los distintos aspectos de la naturaleza del viaje. Y acá hay algo interesante. El viaje dura varios años, 5 años, y gran parte de ese viaje Darwin lo hace fuera del barco. Es decir, el barco se detenía en una costa, y Darwin pasaba meses haciendo investigaciones en tierra firme, y después volvía a subir al barco, y después iba a otro lugar y pasaba meses haciendo distintas investigaciones. Y es en esas investigaciones donde Darwin hace un gran trabajo de recopilación y de registro de distintas especies. Estuvo en Argentina, estuvo en la zona de Montehermoso, Punta Alta. Ahí encuentra gliptodontes fósiles, y comienza a hablar de cómo evolucionaron ciertas especies. En La Pampa cabalga junto a los gauchos y estudia a los ñandúes, y ve cómo hay diferentes especies de ñandúes, y que a su vez algunas de ellas tienen sus sectores, y en algunos lugares se solapan las dos especies de ñandúes, y así con distintos animales. También en el barco venían indios yamanes que habían ido a Inglaterra en el primer viaje de Darwin,
y vuelven a Tierra del Fuego, y él ve un gran contraste entre el indio educado, civilizado, que había estado en Inglaterra, y aquel que encuentra viviendo en forma natural en el sur de Argentina. Todo eso lo va marcando. Y lo interesante es, por ejemplo, que él tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, no era un gran disector, ni tenía una gran capacidad para el estudio de las aves. Sin embargo, él toma muestras de un montón de animales, y junto con sus escritos hace largas cartas, envía continuamente todo a Inglaterra, y ahí se va almacenando una cantidad realmente impresionante de material que después clasificó él, pero también ayudado por otros grandes científicos de la época. El viaje realmente era alrededor del mundo. Salieron de Inglaterra, pasaron por Sudamérica, pasaron por el estrecho de Magallanes, y luego volvieron a subir hacia las Islas Galápagos, pasaron por Australia, África, y luego retornaron a Inglaterra. Pero es en las Islas Galápagos donde también descubre cosas muy interesantes. Las Islas Galápagos son un grupo de islas donde se reciben distintos tipos de corrientes marítimas, y lo que él encuentra en estas islas es que hay especies de animales que se encuentran primero que solamente en estas islas, y que además en cada una de esas islas había diferencias entre ellas, ¿no? Entonces comienza a descubrir cómo estas diferencias le daban ventajas adaptativas a los animales. Ahora, lo que él plantea y comienza a plantearte es que hay una selección natural, es decir, todos los animales tienen diferente progenie, o sea, los hijos son diferentes, ¿sí? Y cada uno de sus vástagos tiene pequeñas diferencias, y algunas de estas diferencias los hacen más aptos para un entorno, para sobrevivir en un medio ambiente. Esto hace que ese que mejor se adapta tenga a su vez más posibilidad de tener descendientes. Y esto es lo interesante de su teoría. Entonces, que la selección es una selección del más apto, es una selección natural. ¿Y qué quiere decir que se adapta mejor? Bueno, que tiene mayor posibilidad de conseguir alimentos. Alimentos que podrían no alcanzar para todos, y que solamente los más aptos podrían obtener los alimentos y por lo tanto preservarse y reproducir. Es interesante, por ejemplo, en los pájaros. Él había enviado una colección de cuerpos de pájaros a Inglaterra. En principio creía que eran diferentes tipos de aves, y un naturalista que le ayuda le explica que en realidad eran todos de la misma especie, pinzones, con características diferentes. Entonces él también ahí retoma la idea de cómo la misma especie va cambiando el pico, el color, todo para una mejor adaptación. Decíamos entonces
que también le llama la atención la elevada capacidad reproductora de los seres vivos. Sí, porque muchas de las crías de los seres vivos no van a prosperar. Y las crías son diferentes y van a prosperar las que por alguna razón sus características le permiten adaptarse mejor. Esto tiene que ver con que hay una variabilidad en la descendencia. Lamentablemente Darwin no conocía de genética, una genética que estaba en desarrollo, ahora lo vamos a ver después, en esos años, con Mendel, pero Mendel era un monje austriaco que estaba aislado y no llegaron sus escritos a conocimiento de Darwin. Pero nosotros sabemos que gran parte de esa variabilidad tiene que ver con pequeños cambios genéticos que se dan y expresiones de un genotipo. Algunas de esas expresiones son más eficientes en la adaptación al medio. Entonces, Darwin encuentra la selección natural. ¿Esto qué quiere decir? Los recursos siempre son escasos. Hay una lucha por la supervivencia. Los mejores adaptados a ese medio, por ejemplo, el pico de las aves, mejor adaptados a abrir un tipo determinado de semilla que se daba en determinado bosque en esa isla, eran los que conseguían sobrevivir y reproducir. Hay un caso interesante que es el de la mariposa del abedul. Es una mariposa que tiene varias posibilidades de color. Por ejemplo, puede haber especímenes de color blanco, especímenes de color más oscuro. Es una mariposa en general blanca que vive en los troncos de los abedules cubiertos de líquenes blancos. Entonces, como se mimetizaba en el tronco de los abedules, pasaba inadvertida para los predadores, que eran los pájaros, ¿no es cierto? Pero hacia 1850 la cosa cambió. ¿Por qué? Porque se produce la revolución industrial en Inglaterra y hay una cantidad importante de contaminación ambiental. Esto hace que los abedules comenzaran a teñirse por el humo de carbón, por ejemplo, de las fábricas, y aquellas mariposas blancas comenzaron a ser, como vemos acá, presa fácil de las aves, pero las que eran negras pasaban inadvertidos. Entonces, en esa época sobrevivieron más las negras que las blancas. Años después cambian, hay ideas de protección ambiental, disminuye el impacto de la contaminación y los abedules vuelven a tener una cobertura blanquecina. Entonces, nuevamente, las que están más expuestas a los predadores son las oscuras y las blancas van a pasar más inadvertidas. Esto es una forma interesante de ver cómo siempre va a haber blancas y oscuras, pero cuáles son las que tienen mayor capacidad de reproducirse de acuerdo al medio ambiente. Otras pruebas anatómicas son los órganos homólogos de la teoría de la evolución. Es decir, hay estructuras orgánicas anatómicamente muy parecidas en muchísimos animales. Y esto tiene que ver con un mismo origen evolutivo. Ese era otro concepto en la teoría de la evolución, que es que todos tenemos un mismo origen evolutivo. Y quizás todos tengamos un mismo origen evolutivo a partir de la aparición del hombre en la región central de África. Y a partir de ahí nos diseminamos por el mundo. Bueno, hay estructuras anatómicas que hablan de cómo muy diferentes animales
poseen las mismas, tienen un mismo parecido anatómico. Por lo tanto, esto refuerza la idea de origen evolutivo. Incluso hay órganos que en algún momento de la evolución fueron necesarios y luego en la evolución estos órganos están atrofiados, sin función, ¿sí? Pero quizás fueron muy funcionales en alguna etapa evolutiva anterior. Hay pruebas embriológicas de la teoría de evolución y dice que cuando se estudian los embriones de los seres vivos, las especies con mayor parentesco muestran muchas semejanzas en los procesos de desarrollo embrionario. Fíjense en el ser humano, cómo tiene características similares a otros mamíferos, ¿no? Las pruebas bioquímicas, las moléculas son similares, las que forman a las distintas proteínas y que dan base al ADN de los diferentes organismos, y esto muestra un evolutivo. Las pruebas taxonómicas, es decir, taxonomía hablando de clasificaciones, hay parentescos y antepasados comunes. Las pruebas biogeográficas, es decir, cómo especies parecidas se van adaptando a condiciones concretas. Y esto hablaba también Darwin en sus escritos de cómo las condiciones geográficas, por ejemplo una isla o una zona aislada, hace que una especie evolucione y se adapte a ese entorno concretamente. Las biogeográficas, es decir, las especies muy próximas provienen de una misma especie evolutivamente. Hay pruebas paleontológicas, ¿sí? Los fósiles nos van dando una idea de cómo han sido las adaptaciones de las especies. Acá en este caso se muestra el caballo actual, cómo fue evolucionando y cómo se fue adaptando. Los estudios paleontológicos fueron firmes pilares de la teoría de la evolución. Y bueno, sabemos que el destino de todas las especies es la extinción, ¿sí? Que puede ser por un depredador, por una epidemia o por algún cambio climático abrupto, ¿no? Y nosotros tenemos la experiencia de que muchísimas especies ya no existen más, han desaparecido, y obviamente quedan otras mejor adaptadas a los cambios. Les decía que también en esa época había un monje austríaco que estuvo viviendo en la ciudad de Checoslovaquia mucho tiempo, Brno, que sentó las bases de la genética moderna. Pero ojo, este monje había tenido estudios, firmes estudios en biología y matemáticas. Él hizo experimentos con plantas y descubrió a través de la experimentación, y así lo pudo explicar, cómo se heredan las características hacia los descendientes. Él estudió la planta del guisante, ¿sí? Y fíjense que estudió distintos aspectos, cómo eran las semillas, cómo eran los pétalos, las vainas, la disposición de las flores, los tallos. Fue haciendo experimentos sencillos, cruzando, ¿sí? Y de ese modo pudo explicar cómo se transmite la herencia, y dijo, sigue normas estadísticas muy sencillas. Así que fue un gran pensador, y la base de la genética actual se la debemos a él. Muy bien, hasta aquí la primera parte. Muchas gracias por escuchar.